noches, amigos televidentes. Bienvenidos al programa número 53 de Economía al Cuadrado. Hoy vamos a tocar un tema que a todo argentino lo inquieta, quiere saber qué va a pasar y sobre todo quiere entender qué va a pasar, aunque se lo imagina. Este programa va a estar dedicado a explicar en términos muy sencillos por qué hay que esperar que el dólar vuelva a saltar y después del salto del dólar se vuelva a acelerar la inflación y posteriormente a eso vuelva a caer el nivel de actividad, se enfríe todavía más la economía, la producción y el empleo. Esto que estoy diciendo lo empezamos a mostrar el programa anterior, el número 52, el del martes pasado. Bueno, y voy a partir de la frase de Einstein. Si quieres lograr resultados diferentes, procura hacer cosas distintas. Bueno, vamos al grano. ¿Qué pasa? La casta política de Argentina insiste en hacer en tiempos electorales más o menos siempre lo mismo. ¿Qué hace la casta política argentina? Muy sencillo. Lo hizo en el 2013 y en el 2015 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof a la cabeza. Y lo hizo el gobierno de Mauricio Macri en el 2017 y ahora lo está repitiendo en el 2019 con Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda y con el Banco Central. ¿Cuál es la apuesta? Más de lo mismo, siempre más de lo mismo. Entonces, si uno es racional, no puede esperar diferentes resultados. Se apuesta a mantener artificialmente el dólar nominal estable para que con inflación el dólar se abarate en términos reales. ¿La apuesta cuál es? La apuesta es que este abaratamiento del dólar en términos reales impulse el consumo, traccione la demanda agregada y eso reditúe en votos. ¿Por qué? Porque quieren ganar las elecciones para mantenerse en el poder y seguir haciendo sus negocios. La casta política, tenga la camiseta que tenga, no importa si es K, si es de Cambiemos o es de cualquier otro. Y sus negocios son realizados a costa de nuestro empobrecimiento. Miremos el primer gráfico, para que vean que no les miento. Acá está el primer gráfico. Miren, acá tenemos en azul el tipo de cambio real de Argentina. Si la línea baja es abaratamiento del dólar, en términos reales. Si la línea sube es encarecimiento del dólar. Miramos, año electoral 2013, año electoral 2015, año electoral 2017, año electoral 2019. Se abarata el dólar en términos reales, se abarata el dólar en términos reales, se abarata el dólar en términos reales, se abarata el dólar en términos reales. ¿Qué está en verde abajo? El nivel de actividad con el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica del INDEC. Miren qué pasa. Sube en el 2013, sube en el 2015, sube en el 2017, pero todavía no sube en el 2019. ¿Por qué? Y porque hacer las cosas mal durante 8 años tiene más costos que hacerlas mal durante 2006, durante 6 años, 4 años, 2 años. Esta política de mantener el dólar artificialmente, transitoriamente estable, abaratando transitoriamente el dólar en términos reales, tiene cada vez más costos y logra a cambio de esos costos cada vez menos beneficios. ¿Dónde lo vemos? También lo vemos en este chart. Señor director, miremos este chart. ¿Qué sucede? Justamente lo que muestra que es transitorio esta política, que no puede ser permanente, es que luego del ciclo electoral se pagan los platos rotos. Miren, devaluación del 2014, devaluación del 2016,
devaluación del 2018. ¿Y qué sucede? Si siempre hacemos más o menos lo mismo, cabe esperar que lo normal es esperar que los resultados que vengan sean también más de lo mismo. Ustedes fíjense, miren, donde se ve claramente que los costos son cada vez más grandes y los beneficios a cambio son cada vez más pequeños. Acá vamos a ver, por un lado, la inflación en los primeros 6 meses del 2013, 2015, 2017 y 2019, y a cambio vamos a ver el nivel de actividad en los primeros 6 meses de cada uno de estos años electorales, lo que se logra manteniendo el tipo de cambio artificialmente anclado. Miren, año 2019, año 2017, año 2015, año 2013. ¿Qué muestran los datos en azul? Que con esta estrategia de mantener artificialmente el tipo de cambio, ya no se logra mantener la inflación como en las experiencias pasadas. Hoy en día la inflación acumulada en los primeros 6 meses del 2019 es el doble que en los primeros 6 meses del 2013, 2015, 2017. Y de otro lado, ¿qué se ve? Miren lo verde. El repunte del EMAE, del nivel de actividad económica del 2019, que está hasta abril, pero asumiendo escenarios positivos para mayo y para junio del 2019, que repito, los datos todavía no están, el nivel de actividad se recupera mucho, pero muy inferiormente a lo que se lograba con esta misma estrategia en los ciclos electorales anteriores. Entonces, miremos el tipo de cambio nominal ahora. Ustedes fíjense, ¿se acuerdan que la gente decía, cuando nosotros decíamos con Javier Milei, miren que el dólar va a volver a saltar cuando caiga la demanda de dinero a final de febrero? Y saltaban todos los economistas amigos del gobierno y decían, no, la situación está controlada con el dólar en 37, 38, como se ve en este gráfico. Bueno, ¿qué pasó? Miren qué pasó. Resumiendo, hay 3 colores. Miren, el dólar saltó de 30 a 42 en rojo, después se estabilizó en amarillo, en torno a 40 a 41, después en verde baja a 37, 38, y como comentaba, todos los economistas amigos del gobierno se burlaban de Javier Milei y de mi persona cuando decíamos que este plan era transitorio, que esta estabilización no iba a poder sostenerse y el dólar iba a volver a saltar. Y le acertamos hasta con el timing. Cuando cayó la demanda de dinero a final de febrero, en marzo el dólar vuelve a saltar. De vuelta lo ponemos en rojo. Sucede lo mismo. El dólar salta de 37, 38 a 45, 46. Luego viene una estabilización en torno a 45 en amarillo y ahora baja a 43 y 44. Claramente, los 2 episodios, el comportamiento, como muestra el gráfico del tipo de cambio nominal, es, con este parche de San Leris, el mismo que tenía con el plan original de San Leris. ¿Y qué es lo que quiero resaltar? No hay que ponerse impacientes, porque yo siempre dije, el dólar va a volver a saltar más rápido que tarde. Pero algunos críticos de mi persona, que eran los mismos que me criticaban acá, se ponen ansiosos y se burlan. Le digo, señores, este proceso, señor director, miremos la filimina, este proceso lleva 3 meses y medio, mientras que el anterior llevaba 6, o sea, piano, piano, tranquilo. Nadie dijo que tendría que haber ya saltado. Es más, la dinámica me está dando la razón. Habíamos explicado con Javier que acá íbamos a tener un episodio de aumentos del tipo de cambio con varios rounds cambiarios y tomen ribotril, no se pongan ansiosos, van 3 meses y medio nada más. Pero, ¿qué sucede acá? Y esto es importante explicarlo con lujo de detalles y voy a tomar un sorbo de agua para explicarlo mejor.
El punto es, señores, en política monetaria, el resultado de la política monetaria está íntimamente ligado a la salud del balance del Banco Central. Un balance del Banco Central quebrado, con pasivos cada vez mayores en relación a los activos, es una promesa de más devaluación a futura. Tiene que saltar el tipo de cambio. ¿Para qué? Para meter en raya, meter en caja esos pasivos en pesos sobredimensionadas, en raya, en caja, con los pocos activos en dólares que tiene la autoridad monetaria. Y tiene que haber una devaluación para licuar esos pasivos. Miremos este gráfico, señor director. Por favor, ponga en grande este gráfico. Acá en rojo tenemos los pasivos del Banco Central, formados por LELIQ, base monetaria y pases, en términos reales. Y en verde tenemos las reservas de libre disponibilidad, las reservas de verdad, expresadas en cada momento o en pesos, mejor dicho, multiplicado por el tipo de cambio nominal. También en términos reales. Miren qué interesante. Antes de la devaluación de agosto del año pasado, cuando el dólar saltó de 30 a 42, ¿qué pasaba con la reserva de libre disponibilidad en verde? El activo caía. ¿Ven cómo cae la línea verde? Por el otro lado, ¿qué pasaba con los pasivos? Crecen, aumentaban los pasivos. ¿Qué tenía que haber? Tenía que haber un salto del tipo de cambio que corrigiera, aumentara en pesos el activo y licuara el pasivo. Bueno, salta el tipo de cambio. ¿Qué está pasando ahora, señores? Ahora, cuando miramos la dinámica tanto del pasivo en términos reales como del activo, vemos que el pasivo sube y el activo, la reserva de libre disponibilidad en términos reales, cae. Ahora está pasando lo mismo que pasaba antes de la devaluación de agosto. ¿Cuánto tiempo durará esta dinámica? No se puede saber, pero la envergadura, el volumen es bastante parecido a lo que venía sucediendo previo al salto de 30 a 42. ¿Qué hay detrás de esto que mostraba? Que los pasivos aumentan y los activos caen en términos reales. Por el lado del activo, miremos, señor director, acá tenemos todas las reservas. Me importan las reservas de verdad, las reservas de libre disponibilidad, que en este chart están en rojo. Ustedes fíjense que las reservas de libre disponibilidad en enero eran 17.300, en febrero eran 19.800, en marzo eran 20.800. Al cierre de junio, las reservas de libre disponibilidad estaban en 13.000 y moneditas. Cuando ustedes hacen la cuenta, las reservas de libre disponibilidad en promedio durante el primer semestre del 2019 cayeron a un ritmo de menos 2.4% mensual. Ahora miremos el pasivo del Banco Central, señor director. Miremos qué pasa con la base monetaria, qué pasa con las LELIQ, qué pasa con el pasivo. Como ya dijimos, señor director, ponga la filmina bien grande, por favor. Acá en azul tenemos la reserva de libre disponibilidad en la raya. Pero la raya en rojo marca la suma de todos los pasivos. Y cuando lo vemos en términos nominales, para que vean el numerito, ustedes pueden ver que pasa de 2 billones a 2 billones y medio en 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos las LELIQ en verde, cuando miramos todos los pasivos relevantes, las LELIQ en el primer semestre aumentaron a un ritmo de más 7.4% promedio mensual. Todo el pasivo aumentó a un ritmo de más 3.4% promedio mensual.
mientras que las reservas de libre disponibilidad, como ya mencioné, caen a un ritmo de menos 2,4% mensual. Entonces vemos que los pasivos crecen, todos a más 3,4% mensual, y la reserva de libre disponibilidad, repito, caen a menos 2,4%. Entonces, con esta dinámica, no podemos descontar que la estabilidad cambiaria y el descenso sostenido de la desaceleración de la inflación, que baja del más 4,9 al más 3,1 y el último mes marcó un poquito más de 2,5 mensual, vino para quedarse y va a seguir descendiendo. Yo creo que el piso de descenso de inflación no está mucho más abajo de donde está hoy en día. Y cuando ese piso pase en un par de meses, que no sea perforado, muy probablemente vamos a experimentar un salto de la inflación, del dólar primero, y una aceleración posterior de la inflación. Y recuerden, esta paz cambiaria con descenso de inflación y tasa de interés lleva 3 meses y medio. Y el plan original de Sanleris lo logró estabilizar por 6. O sea, estamos a mitad de camino. No hay que ponerse ansiosos y no hay que pensar que los horizontes se pueden proyectar mucho más que eso. Porque, ¿qué sucede? Y acá se ve, acá vemos cómo el balance del Banco Central está quebrado. Y si un balance del Banco Central está quebrado, es más devaluación y más inflación a futuro. Hay que tener en claro que este balance del Banco Central lo quiebra la política monetaria actual del Banco Central y la política económica que los gobiernos de turno, sean de Boca o sean de River, ponen en práctica en tiempos electorales para intentar artificialmente quedarse en el poder y seguir en el poder, vaya a saber para qué, porque está claro que para gobernar en pos de nuestro bienestar social es una patraña, ya lo expliqué varias veces. ¿Qué pueden ver acá? Del eje de las X para abajo, señor director, muestra el gráfico, vemos el pasivo en dólares al tipo de cambio del momento. Del eje de las X para arriba, en turquesa, vemos cómo tenemos el activo cada vez más pequeño. Miren esto qué interesante. Ustedes se acuerdan que en marzo el tipo de cambio salta de 37,38 a 45,46. Fíjense para que vean lo que les mostré. El tipo de cambio salta y con esto mejora el patrimonio neto del Banco Central. Se hace menos negativo. La misma dinámica es la que sucedió en septiembre del año pasado, cuando el dólar a final de agosto salta de 30 a 42. Ustedes pueden ver que el salto del tipo de cambio mejoró el patrimonio neto. Del otro lado, cuando se mantiene la estabilidad cambiaria a fuerza de forceps, ¿qué sucede? En el último trimestre, el año pasado, octubre, noviembre, diciembre, empeora el patrimonio del Banco Central. Ahora vuelve a empeorar, pero más, el patrimonio del Banco Central. Este empeoramiento que generó el salto del dólar en marzo, llegó acá. Bueno, es más de lo mismo. Hay que esperar que en un tiempo adelante, no muy remoto, va a volver a acontecer algo similar. Y acá vamos a una cosa de fondo. Toda esta política económica que ejercen los gobiernos, ya sean de Boca, de River, kirchneristas o macristas, ya sea Kicillof, ya sea Duhovne, el que está en Hipólito Yrigoyen sentado en el quinto piso, sea quien sea,
del otro lado de la moneda, en la otra cara de la moneda, estamos nosotros, los ciudadanos de a pie. Y toda esta estrategia económica transitoria, no sostenible, puesta al servicio de intentar obtener votos electorales que terminan tal vez siendo una ilusión, porque a Cristina no le fue bien en el 2013, tampoco le fue bien al kirchnerismo del 2015, a Cambiemos sí le fue bien en el 2017, hay que ver si le sirve para repetir esta vez. Si ustedes observan, lo pagamos con empobrecimiento secular, lo pagamos cada vez con peor nivel de vida. ¿Cómo lo vemos, señor director? La primer factura que nos lleva lo vemos con este gráfico. Ustedes pueden ver el PBI per cápita. El jueguito que hace la casta política lo pagamos con el PBI per cápita, la generación de riqueza que se desploma como resultado de este juego perverso que ejerce la casta política aplicando esta política económica. El PBI per cápita a final del 2019 va a ser alrededor de 11% menor que en 2011, alrededor de 7% menor que en 2015, alrededor de 6% menor que en 2008. ¿Por qué la tendencia se hace cada vez más pronunciada? Por lo que explico siempre, hacer las cosas mal 8 años, 10 años, tiene que llevar como contrapartida costos más pesados que hacerlas mal 6, 4 o 2 años. Hay otra factura. ¿Dónde vemos la factura de un balance del Banco Central que se erosiona, se pudre cada vez más, es cada vez más negativo su patrimonio neto? ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en este gráfico. Por favor, señor director, ponga bien grande este gráfico, que es el de inflación considerada cada 2 años, acumulada 24 meses. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque si hay una devaluación en el 2014, hay una devaluación en el 2016, hay una devaluación en el 2018, que tiene lugar todos los eneros de los meses pares postelectorales, tenemos un comportamiento simétrico de la macroeconomía que nos está indicando que el problema está en la política económica que se aplica en los años impares electorales. Pero qué interesante, cuando empezaron este juego, miremos este gráfico. La inflación tomada a 24 meses era del 53.8%, 2012-2013. Después salta al 75-76, después salta al 85, y haciendo un ejercicio positivo y dejando la inflación en 2.7% promedio mensual de acá a fin de año, que es un escenario optimista, es un escenario que no es terriblemente negativo. La inflación del 2019-2018 tiene tendencia alcista y cerraría en 112.9%. Entonces, ¿qué vemos? Si tenemos un país condenado a no crecer, que cada vez genera menos riqueza, que se achica y que la inflación aumenta, la teoría económica nos indica que esta economía inexorablemente, si no hay reformas estructurales importantes, aplicadas en serio todas juntas en los primeros 100 días del próximo gobierno, viajará a un equilibrio de tipo de cambio real más elevado. Y claramente, como digo que hay más inflación, para que haya tipo de cambio real más elevado, tiene que haber saltos nominales cada vez más grandes. ¿A ustedes les sorprende esto que estoy diciendo? No, esto lo dice la teoría económica, no lo dice Diego Giacomini. No importa que el gobierno lo niegue, no importa que los colegas cortesanos, como dice Javier Milei, focas amarillas aplaudidoras, se burlen.
Señores, esto ya lo estamos viendo. Está delante de nuestros ojos y se lo muestro en el último gráfico. Señor director, pongamos el gráfico bien grande de tipo de cambio real en rojo. Se los muestro. Acá lo tienen. Acá tienen el tipo de cambio real 2013-2019 que surge como contrapartida de esta política nefasta que aplican todos los gobiernos, ya sean de Boca o de River, de Cambiemos o kirchnerista, con Duhovne o Kicillof. ¿Qué vemos? La tendencia es que con este tipo de cambio real base 1 en 2001, vemos cómo salta 1.31 en el 2014, 1.40, 2016, perdón, señor director, 1.78, y esto tiene tendencia alcista. Tiene tendencia de que si no hay reformas estructurales, muy probablemente iremos en el próximo gobierno a un tipo de cambio real más elevado, con un dólar en términos reales más caro que el que tenemos hoy en día. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar hoy martes a la noche con Economía al Cuadrado. Nos vemos la próxima semana con el programa número 54. Gracias por todo. I'm dynamite.